Hoy es uno de esos días grises que no te apetece hacer absolutamente nada. Y creo que hoy es precisamente uno de esos días donde más necesito motivación para ponerme a hacer cosas. Así que voy a enseñarte justo eso. Cómo me organizo en un día como hoy, cuando claramente no tengo ganas de hacer absolutamente nada, para sentirme al menos un poquito más productiva. Yo estoy grabando este vídeo en abril, pero tú lo vas a ver en mayo. Y ahora mismo tenemos 11 grados. Así que vuelve el frío. Si desde donde tú me estás viendo también hace frío, pues nada, te recomiendo que cojas tu bebida calentita, porque hoy, como te he dicho, te voy a explicar un poco cómo me estoy organizando últimamente, que si estás al día sabrás que han sido semanas un poco caóticas, con muchos pensamientos, ganas de cambiar mil cosas y sobre todo un poco agobiantes. A pesar de que hayan sido unos días un poco caóticos, que tenga la cabeza en mil cosas, el trabajo sigue, es como si fuera una fábrica esto. No se ha parado para ti, pero sí que para mí pues me he dado como una semana y media, 2 semanas para reflexionar, pensar y organizar un poco mi vida en general. Y bueno, si tú también has pasado por una situación así o estás pasando por una situación así y te ves pues incapaz de concentrarte, pues ya sea porque tienes que estudiar para un examen, tienes que hacer un trabajo, algo que te está frustrando por una amistad, por tu pareja o incluso, yo qué sé, cualquier cosa que tengas en la mente como yo, que se me ha llenado de pensamientos muy raros. Para estos casos lo que mejor me va es reubicarme, y sé que esto que voy a decir es un topicazo, pero intentar ser consciente de todo lo que tienes, de lo que te has ganado, de lo que ya has conseguido, y echar también la vista hacia atrás. Esto me lo dice siempre David. Acuérdate de cómo estabas hace un año y cómo estás ahora para poder valorar todo lo que has ganado o conseguido, como te estaba diciendo. Y esto es un poco lo que me ha ayudado a mí para, primero, quitar ese caos de la mente y segundo, entender lo que te he dicho ahora, que esto es más como una fábrica y el trabajo debe seguir, pero sin obviar mis pensamientos y mis sentimientos, por supuesto. Por eso, como te digo, he estado parada unos cuantos días para poder darle vueltas a todo esto, saber lo que quiero, lo que no quiero y valorar, como te he dicho, todo lo bueno que está pasando y que me ha pasado, para no quedarme solo con las cosas negativas. Así que podríamos decir que la primera herramienta que te voy a recomendar para poder organizar tu vida cuando sientes que todo va mal o es un caos directamente, eres tú mismo o tú misma, porque es algo que a mí me ayuda muchísimo el reflexionarlo, sobre todo también comunicar, que es algo que me cuesta mucho, pero comunicárselo a los demás, decirlo en voz alta y detectar, como digo, los problemas que estoy teniendo, los errores incluso que he llegado a cometer o las cosas buenas que estoy haciendo o que me han llevado donde estoy. Entonces, se me está ocurriendo, voy a empezar por la tecnología, aquellos periféricos que utilizo para trabajar aquí en el estudio, para mí esenciales, aunque no voy a hablar de todo el setup, eso lo vamos a dejar para otro día, ¿vale? Entonces, nada, te enseño un poquito cómo lo tengo organizado y lo que me está ayudando a estar como más centrada. Mira, imagínate, ahora me acabo de sentar aquí en el estudio y tengo aquí el MacBook conectado, como sabes, a mi PC, que como ya sabes tengo un PC all-in-one, es un Windows de MSI. Así que podemos decir que tengo lo mejor de los dos mundos. Así que lo primero que hago es conectar el MacBook al PC. Y esto en verdad lo cuento para la gente seguramente que se suscriba ahora y no tenga ni idea de quién soy, pues este sería como mi equipo de trabajo. Y obviamente, como el MacBook queda cerrado, para poder controlarlo utilizo periféricos, y en este caso, como siempre, utilizo la gama MX de Logitech. Por una parte tendríamos el MX Master 3 S de silencioso, yo no lo sabía, pero hay una novedad en mi estudio y es el teclado que va un poquito a conjunto, que es el MX Keys Mini para Mac. Y digo para Mac porque también tienen la opción para Windows. Lo que pasa que para Mac trae la tecla comando, que es hiper útil. Obviamente si tienes equipo Mac, si no, pues no. Este vídeo, por cierto, no está patrocinado por ninguna marca ni nada. Entonces, una vez visto el tema de los productos, si te parece, vamos a pasar directamente a las aplicaciones que utilizo, que como he dicho ya las conocéis, pero voy a intentar entrar un poquito más en detalle. Ah, y por cierto, que lo quiero dejar claro, todo lo que te voy a enseñar
desde ahora, que sepas que muchas veces lo hago desde el iPad. Es decir, que ahora esté en el estudio con el MacBook y trabajando aquí, no significa que, como te he enseñado en otros vídeos, todo esto lo haga desde el sofá con el iPad. Así que si no tienes un MacBook, no te preocupes porque todo es compatible con el iPad. Incluso este combo de Logitech, que como ya sabrás, supongo, tienes la posibilidad de vincularlo hasta 3 dispositivos distintos y uno de ellos puede ser el iPad, como es mi caso. Muchas veces recibo comentarios vuestros pidiéndome recomendaciones sobre aplicaciones, por ejemplo, para organizar vuestros días, para crear listas de to-do o incluso pues despejar la mente, como siempre os digo, con una lista de tareas random. Pues no hace falta buscar más allá. Yo creo que las aplicaciones nativas, la mayoría, son súper útiles y en el caso de recordatorios para mí es una aplicación de 10 y que voy a seguir recomendando a no ser que la cambien de una manera radical. Primero porque obviamente al estar incluida en el dispositivo que ya has adquirido pues es gratis y segundo porque para mí es la más sencilla de utilizar. Yo en mi caso lo que he hecho, voy a abrirla un momentito, a mí la verdad es que me va muy bien organizar para despejar la mente las cosas en listas, ¿no? En listas, en colores y emojis, eso ya lo sabéis de sobras. Entonces, una de esas listas que yo tengo creadas se llama To Do y ahí es donde yo vomito, literalmente vomito todo lo que tengo en la mente, pero no tanto como tengo que grabar un vídeo, no, simplemente, ahora hablaremos dónde pongo todo eso, sino simplemente tareas que no quiero que se me pasen, como por ejemplo ahora pues tengo que recoger la ropa o luego pues tendré que poner los subtítulos a un vídeo que tengo que subir. Entonces, ese tipo de tareas que te van surgiendo a lo largo del día, que no sabes dónde poner, que no quieres que se te pase, pero tampoco tienen como un horario concreto, porque no quieres que sea una tarea que tengas que hacer a las 5 de la tarde, como por ejemplo, yo qué sé, ir a tal sitio, ¿no? Cuando son tareas así, no tienen una fecha concreta, como digo, yo las pongo en recordatorios. También te digo que en recordatorios tú puedes ponerle si quieres fecha e incluso prioridad. También te lo expliqué en este vídeo que está saliendo por aquí y creo que te puede ir muy bien ese vídeo si estás interesado o interesada en esa aplicación. Pero en este caso solo la utilizo como una base donde yo aporto todas aquellas cosas que tengo en la mente. Así lo que yo consigo es vaciar mi mente y empezar como a estar más centrada en aquello que quiero realmente realizar. No estar pensando en, vale, luego tendré que hacer esto cuando acabe de tal. Eso todo lo pongo en recordatorios. Y también decirte que en esta lista no me corto. Pongo tanto cosas de casa, cosas de Albert, cosas mías, cosas de incluso de la compra, cosas de mis padres. Cualquier cosa lo pongo ahí. Una vez tengo un hueco durante el día y no sé qué hacer, una hora muerta de aquellas que yo que sé, se está renderizando un vídeo y no sé qué hacer mientras tanto, abro recordatorios, que por cierto lo puedes tener en todos tus dispositivos, que es lo mejor. Yo, por ejemplo, en el iPhone, en el apartado lateral, los widgets, ahí tengo el widget de recordatorios y puedo ir viendo la lista en directo, por así decirlo. Entonces digo, ok, mira, ahora tengo que mirar esta descripción de este vídeo. Lo hago y una vez hecho, vengo al dispositivo que tenga más cercano y hago clic. De esta manera se tacha y listo. Además yo tengo activada la opción de, creo que viene por defecto, que cuando le hagas clic se borre, desaparezca. Así es como que también liberas un poquito de estrés y no ves tantas cosas. Que de hecho esto es importante y quiero remarcarlo. No te flipes, no pongas 30.000 cosas por hacer. Yo creo que es más sencillo o mejor para ti que pongas aquellas cosas que tú creas que son realistas, pues 4 o 5 tareas al día y que te centres en aquellos ratitos que tengas en hacer esas 5 y que salgan todas, mejor que no queden 33 tareas por hacer, porque creo que te puedes llegar a agobiar. Así que bajo mi humilde opinión, por darte un consejo, te diría que en este caso menos es más. Y por supuesto, todas aquellas tareas que sí que tienen fecha y hora, las pongo en el calendario. Sí que es verdad que utilizo el calendario de Google como base, pero no es la aplicación que utilizo a diario. Yo la aplicación que utilizo es Notion Calendar. ¿Y por qué utilizo Google Calendar y no el de Apple como he hecho siempre? Pues yo la verdad es que me guío mucho por necesidades. Entonces, si en algún momento de mi vida que me ha pasado y por eso lo hice, he necesitado meterme en el calendario, ponerme un evento
y no podía porque, digamos, estaba todo en Apple y era un dispositivo pues como este, o un PC o un Android, me veía súper limitada. Entonces, si hay un servicio que es gratuito como es el de Google, que todo el mundo tenemos un Gmail seguro y puedes organizar toda tu vida desde un calendario, como digo, gratuito y que puedes acceder a él incluso desde internet sin necesidad de tener una aplicación, pues oye, es mucho más sencillo. Entonces yo por eso volví a recuperar mis calendarios de Google y es donde organizo prácticamente todos mis días. Eso no quiere decir que tú te tengas que cambiar a Google, pero si por ejemplo quieres vincularlo con Notion como lo tengo yo, pues sí que te recomiendo que lo tengas en Google, porque Notion Calendar, que es el calendario literalmente ahora sí que utilizo, está vinculado con Google Calendar. Coge la base de datos de Google Calendar. Llegamos al contenido exclusivo que jamás te he contado y es un poquito cómo gestiono yo el calendario, qué calendarios utilizo, cómo creo un nuevo calendario, cómo lo podemos personalizar, qué colores tengo yo en mi calendario y también un poquito pues cómo lo utilizo. Entonces, dicho todo esto, entenderás que para poder utilizar Notion Calendar vamos a entrar directamente a Google Calendar. Directamente en internet, no hace falta que te descargues nada. Vale, una vez dentro de Google Calendar tú accedes con la cuenta que tú necesites, ¿vale? Que tú tengas. Yo la voy a cambiar, esta es. Una vez aquí lo que tienes que hacer es darle aquí a configuración. Y entramos en configuración, ahora vamos a ir al apartado de añadir calendario. Y en cambio de suscribirte, que podrías también hacerlo, o todo esto, lo único que tienes que hacer es hacer clic en crear un calendario. Yo los que tengo son estos que ves ahora mismo en pantalla y son los que a día de hoy pues más me funcionan a la hora de organizar mis días y sobre todo mis tareas. Pero obviamente tú puedes poner todos los que tú quieras. Y como ves, a mí me gusta mucho ponerle emojis, creo que queda súper cute. Una vez hecho esto, Judith, ¿cómo cambiamos el color? Es muy sencillo. Vamos a ir hacia atrás y volvemos como al apartado más de, pues, el calendario. Ahora, al lado en la parte lateral, vas a ver el calendario que has creado. Y para cambiarle el color le daremos a los 3 puntitos laterales y aquí verás como la paleta de color clásica de Google, que son pues todos estos de aquí. Lo único que tienes que hacer es darle al más y ahí sale lo de añadir color personalizado. Ya está, aquí pones exactamente el código hexadecimal que más te guste, que para los que me lo preguntéis yo tengo estos de aquí, pero si no quieres tener literalmente los mismos colores que yo, cosa que lo encuentro totalmente normal y lógico, en este panel tú puedes poner el color que tú prefieras. ¿Y para qué sirve? Pues para identificar todas las tareas que tú asocies a ese calendario en esta vista semanal. En caso de que utilices Google Calendar, pues maravilloso, seguiremos aquí, pero si utilizas Notion Calendar, como es mi caso, aquí ya hemos finalizado. Cuando hayas creado todos tus calendarios, los colores, con los emojis, con todo esto, ya está, no hace falta que entres nunca más a Google Calendar, podemos irnos. Ahora vamos a ir a Notion Calendar y lo que vamos a hacer es iniciar sesión, obviamente con esa cuenta de Google, que yo te recomiendo que sea la misma cuenta que hayas utilizado para crearte tu cuenta en Notion, en caso de que quieras utilizar Notion, claro. También te digo, no sé para qué vas a utilizar Notion Calendar si no quieres utilizar Notion, porque sí que estéticamente es muy chulo, pero creo que la gracia de Notion Calendar es vincularlo con Notion, que luego hablaremos. Ahora hemos abierto nuestro calendario de Notion y verás que en la parte lateral aparecerán las cuentas de Google que tú hayas añadido. Si las despliegas, ahí estarán los calendarios con los colores y los emojis y los nombres y todo que tú hayas puesto en Google Calendar. Y obviamente en una vista tanto mensual como semanal como diaria, con esos colores asociados y todo, como un calendario digital normal y corriente. Pero lo bueno es que desde esta misma aplicación tú puedes crear tareas y es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es seleccionar la franja horaria que tú prefieras, con el ratón arrastras hacia abajo y arriba aparecerá evento, ponerle un título. Yo aquí le pongo pues prueba. Ahora si quieres lo que puedes hacer es cambiarle el calendario, donde pues haciendo clic aquí tendrías tanto los que hemos creado con ese email como también si quieres cambiarle directamente el color porque esos no te gustan o incluso los de Notion. A mí lo que más me gusta de Notion Calendar es la estética, es así. Pero también es verdad que tiene cositas muy chulas. Por ejemplo, si te dedicas a hacer reuniones o bueno, tienes una empresa, puedes incluso pasar como un enlace de disponibilidad horaria para que la gente te reserve en ese espacio de tiempo una reunión contigo.
También podrías adjuntar documentos, tanto páginas de Notion dentro de ese evento, como también enlaces en la descripción, y esto a mí se me hace muy cómodo para, por ejemplo, dejarme algunas anotaciones de algunas campañas que necesito subir a Instagram, por ejemplo. Y obviamente también puedes añadir participantes a tus eventos como en cualquier calendario. Cositas importantes que tienes que saber de Notion Calendar. La vista. Y es que puedes dividirlo, como ves, en día, semana o mes. Pero como yo lo tengo es según el número de días. Porque, por ejemplo, a mí no me interesa que me muestren los fines de semana. Entonces, lo que hago es darle a semana y cuando se crean los 7 días, ahora le doy al número de días y le digo 5. Y listo. A mí, si te soy sincera, es que me gusta mucho este calendario. Cómo se ve, cómo está organizado, todo. Entonces, una de las cosas que ya te había contado en otros vídeos es la sincronización con Notion, que la verdad es que eso es un poquito más complicado, pero lo que puedes hacer es añadir un calendario de estas vistas calendario que tienes en tu Notion a este calendario. Y yo, por ejemplo, lo que tengo es mi Notion de vídeos para publicar y mi Notion de vídeos para grabar. Repito, esto ya lo hemos hablado en el canal y te voy a dejar en la tarjetita que ya ha salido antes ese vídeo por si te interesa. Para hacer un remember, básicamente eso, yo tengo esos dos calendarios y así, aparte de las tareas que yo puedo ver en cualquier dispositivo dentro de Google, porque, repito, todos los eventos que pongas ahora mismo en Notion, cualquiera, yo que sé, ahora pongo aquí uno y ponga travel, ese mismo evento, si ahora voy a internet o voy a cualquier dispositivo que tenga Google Calendar, estará, ¿vale? O sea, se crea automáticamente ese evento. Lo que no va a estar son los calendarios de Notion, obviamente, porque solo los vas a poder visualizar en Notion Calendar. Creo que se entiende. En iPad es un poco lioso porque la vista no está adaptada, solo se ve en formato vertical, es un poco... Pero si utilizas el iPad con el organizador visual, a mí me gusta, me pongo en un lateral el Notion Calendar y en el otro lateral el propio Notion o recordatorios o YouTube incluso. Entonces, visto esto, lo único que me queda decir para alabar un poquito más a este calendario es el widget. Y sinceramente a mí las vistas de los widgets de Notion Calendar me gustan mucho. Tienes desde el clásico calendario con todos los numeritos, como el de Apple, pero es que también tienes la vista, digamos, de tareas. Me gusta mucho, que seguramente os sonará por mi modo trabajo. Y obviamente ese mismo widget lo puedes tener en el iPad como también en el Mac en tu pantalla de inicio. Así que a mí me facilita muchísimo la vida sin tener que entrar en la aplicación, saber exactamente qué me toca hacer cuando tengo el escritorio visible. Me gusta mucho. Si te tuviera que hacer una recomendación como amiga, te diría que en el calendario también te marques los descansos. Es algo que a mí me funciona mucho, de hecho ahora también estoy marcándome ahí la rutina de leer, porque de esta manera si tienes tu mente asociada a un calendario o a time blocking, esto te va a ir súper bien para poder, como digo, saber exactamente qué te toca hacer y si pone, como yo en mi caso que pone rest, pues oye, es tu tiempo libre, puedes hacer lo que te dé la gana. Y a mí eso me ayuda mucho mentalmente a saber que puedo descansar sin sufrir. Y ya estaría. Lo único que me quedaría por comentaros es esto de Notion que te he dicho también. Que bueno, obviamente en Notion yo tengo toda la organización tanto de mi proyecto como es YouTube, como también proyectos personales, como también las finanzas. Entonces... bueno, por ejemplo, si un día entra un pago, pues todo lo gestiono desde Notion, así que también es súper cómodo. Y ya está, realmente os hice un preguntas y respuestas rápido en mi Instagram, que por cierto, mis redes sociales todas las tenéis en la descripción, que a veces me preguntáis que cómo me llamo en Pinterest, que cuál es mi Instagram, todo está en la descripción. En Instagram os conté un poquito para qué lo utilizaba y sobre todo la diferencia que yo le doy a la aplicación Notas, que sería donde, por cierto, dejo todos aquellos pensamientos, ideas, cosas que me pasan por la mente un poquito más largas, no son tareas como tal. Entonces todo eso lo pongo en Notas y luego ya, si es una idea que quiero desarrollar, lo paso a Notion. Pero esto no sería para este vídeo, creo que lo podemos dejar para otro. Esto es todo lo que necesito hacer cuando siento que he perdido un poco el control, cuando necesito poner orden, cuando quiero quitarme ese caos que tengo y necesito pues volver a los básicos, ¿no? A saber qué necesito hacer, tenerlo todo bajo control. Así que, bueno, esto es todo lo que necesito y hago y espero que os haya servido tanto para motivaros a ser un poco más organizados durante el día, como también, por supuesto, para
despejaros y a lo mejor lo que necesitabais era desconectar, así que espero que este vídeo también os haya servido. Ya hablaremos otro día del iPad, pero ahora mismo el iPad lo ubico más en entretenimiento, entonces desde que tengo esta tablet es lo que estoy utilizando para organizarme en papel y ya estaría. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo. Creo que ha quedado bastante largo, a ver cómo corto todo esto, pero nada, nos vemos en los siguientes. Un besito muy fuerte. Ah, por cierto, te dejo por aquí por si no lo has visto aún, según el algoritmo parece ser que puede interesarte. Un besito muy fuerte.